¿Qué tal, gente? Yo soy Carlos Rodríguez, de vuelta con Leviatán Podcast. Y allá creo que, no sé, más un año por ahí de que no salía ningún podcast. Estoy de vuelta tratando de revivir el proyecto. Y bueno, antes de ponerles la intro, hoy vamos a hablar de Palestina. Ya han pasado 3 meses desde que no podríamos llamar una guerra porque no es una guerra. Una guerra es cuando los dos lados se están dando. En esta situación no hay dos lados que se estén dando por más propaganda que les quieran vender. Pero bueno, ese es el tema de hoy. Un tema bastante fuertecito. Voy a leerles bastantes, no bibliografía, sino bastantes datos irrefutables de lo que está ocurriendo, de las razones del por qué están ocurriendo, que es mucho de lo que se está dejando de lado también en esta situación. Entonces vamos a entrar a eso dentro de un momento. Para los que están oyendo, escuchemos la intro, volvemos y de una vez le entramos de lleno al programa. I don't want you to protest, I don't want you to riot, I don't want you to write to your congressman because I wouldn't know what to tell you to write. I don't know what to do about the depression and the inflation and the Russians and the crime in the street. All I know is that first, you've got to get mad. You've got to say, I'm a human being, God damn it! My life has value! Bueno, Palestina. Ok. El tema, por lo menos de manera internacional, también puede ser por el simple algoritmo. Es lo que más he estado consumiendo estos 3 meses. ¿Por qué digo el algoritmo? Porque puede haber gente que está, digamos que hoy en día vivimos en diferentes burbujas, dependiendo de el tipo de cosas que les interese. Así se los van a presentar en redes sociales, o sea, recomendaciones de artículos, así se los va a recomendar YouTube también. ¿Te interesa ver esto? Entonces ve lo otro. ¿Ok? Yo he consumido material de Israel-Palestina durante años ya, y más ahora, estos últimos 3 meses, digamos, la obsesión para poner un primer programa de vuelta que tenga un impacto lo suficientemente decente como para pues sí, o sea, para justificar la opinión que uno tiene de las cosas que están ocurriendo en este momento en el Medio Oriente es bastante claro que, o sea, déjenme bajarla aquí, okay. Bastante claro que, como les digo, no es una guerra. Pero hemos visto muchos argumentos, por lo menos yo he notado en los medios nacionales, en los medios ticos, que nuestros periodistas lamentablemente tienden a ser un poco... Hay dos opciones. Yo lo vería con 2 opciones. Está al lado de que ven las cosas a lo mejor desde un punto de vista temeroso por el hecho de, al no haber consumido suficiente material, no haber investigado suficiente sobre el tema, temen caer al hacer cualquier tipo de nota dentro del ámbito del antisemitismo que existe en Costa Rica también, claramente lo hemos visto. Lo hemos podido escuchar dentro de muchos movimientos de derecha que existen aquí en Costa Rica. Nos damos cuenta que el antisemitismo es algo real, no es solamente en Estados Unidos o en Europa que existe, sino que existe aquí también. El punto es, bueno, por un lado es eso, el miedo a la ignorancia, que está bien. Está bien tener miedo al dar una opinión basada en pocos o en argumentos muy débiles. Pero está por otro lado, siento yo, la vagancia por investigar las verdaderas causas detrás de este conflicto. Como que en Latinoamérica se ha convertido, en Costa Rica y en Latinoamérica siento yo que se ha convertido el tema de Palestina en algo de derechas e izquierdas. No como un caso de ley internacional que merece ser entendido por las injusticias que está cometiendo Israel, no, sino que lo ven como muchos medios lo ven como, apoyar a Palestina es una causa de izquierdas.
¿Ya? Y la derecha lo ve, bueno, los que apoyan Palestina claramente son unos chancletudos, son izquierdistas, les importa eso de los derechos humanos. Como si fuera una moda los derechos humanos, ¿verdad? Pero bueno, dejemos de un lado lo que cierta gente de derechas piensa. En fin, me interesó el tema, uno, aparte de la importancia mundial que tiene el simple hecho de estar viendo uno de los últimos poderes coloniales en el Medio Oriente tratar de limpiar étnicamente un territorio que dicen ellos un libro sagrado les dio y históricamente hace 3,000 años o algo así, que ellos vivieron por esa época, entonces tienen todo el derecho de llegar y robarle tierra a la gente que llega ahí. O sea, aparte de esa importancia histórica que estamos viendo, también se está presentando y se está demostrando la falsedad de las supuestas democracias liberales en Estados Unidos, en América Latina, en el mundo entero, que hablan de derechos humanos, que hablan de valorar al individuo, valorar la vida, los derechos de las mujeres, los derechos de los niños, pero cuando se está cometiendo un genocidio en Gaza, callados. Sacan el Israel tiene derecho a defenderse, o sea, desaparecen los verdaderos argumentos que supuestamente tratan continuamente de estarnos vendiendo, que es parte del modernismo, por así decirlo, occidental. Pero cuando uno de sus compas los está haciendo, desaparece por completo esos reales principios que supuestamente deberían tener. Aparte de ese, como les digo, aparte de la importancia del tema, de lo que está ocurriendo, es también haber consumido programas nacionales en los cuales llevan expertos a hablar del tema, que de vez en cuando hay muy buenos expertos que hablan del tema, y por lo que he podido escuchar más que todo en programas de radio, los expertos que están más enterados de los hechos, de los datos, de resoluciones de Naciones Unidas, de resoluciones de organizaciones internacionales de derechos humanos, son profesionales más jóvenes. Todos estos analistas viejitos que llevan viejitos siempre, yo estoy por ahí, así que tampoco puedo calificar. Estos analistas un poquito más mayores que llevan a ciertos programas son más de sensaciones, de sentimientos, de creencias y mucho menos de mencionar resoluciones de cortes internacionales, de opiniones de expertos. Entonces, y tengo que admitirlo, o sea, no me indignó, pero honestamente, me dio mucha vergüenza ajena escuchar a este señor Carlos Murillo dando su opinión en un programa de Vilma Ibarra. Y eso fue, digamos, que el detonante del porque yo tengo que sentarme a hablar de este tema. Si quiero revivir el podcast, tengo que hablar de un tema que para mí es importante y que demuestra muchas cosas. Y escuchar el programa de este señor Carlos Murillo con Vilma Ibarra, fue un abrir y cerrar de ojos de a quién dejamos o a quién dejan los periodistas de este país sentarse a dar su opinión y los venden como expertos. Como les digo, la señora Ibarra y don Boris, que por cierto, don Boris fue profesor mío en la Universidad Latina de Periodismo en una clase de redacción. Soy pésimo para redactar. Eso no quiere decir que el MAE haya sido mal profesor ni mal periodista. Nada más estoy diciendo que yo era pésimo, pero estaba en la clase del MAE, por eso me acuerdo de él. Han tenido, hablando claro, es el programa, acuérdense que se metió en toda la bronca el idiota Chávez por estar insinuando que Vilma Ibarra por ahí estaba recibiendo platas del gobierno por corrupción. Bueno, esa es otra historia que podemos hablar en otro momento. En fin, doña Vilma y Boris han llevado a varios expertos, hicieron varios, por lo menos el primer mes, los primeros 2 meses hicieron varios programas sobre el tema. Aparte de este señor Murillo, llevó a otros expertos. Como les digo, ahí llevó a 2 profesionales más jóvenes, digamos, menos de 40 años. Tenían una muchacha y en ese momento no me acuerdo los nombres, muy buenos. Ellos sacando resoluciones que había sacado la ONU, datos exactos, datos precisos, datos irrefutables, datos de expertos, dando opiniones de otros expertos, o sea, llegando a una conclusión real de lo que está ocurriendo, del por qué está ocurriendo, basados en hechos reales. En cambio, este señor Murillo, o sea, una payasada. Entonces, quería hablarles
más o menos, no de lo que está ocurriendo en este momento, porque lo pueden ver día a día, se está reportando lo que está pasando, sino las causas de lo que está ocurriendo y el por qué muchos de estos puntos propagandísticos que personas que se venden como expertos, como Carlos Murillo, por ejemplo, le venden a la gente, no son nada más que propaganda, falsedades, no están basados en datos reales y honestamente son argumentos de chiquitos de escuela. Y no es por basurear a chiquitos de escuela, mi hijo está en la escuela. El MAE tiene muy buenos argumentos. El punto es que son argumentos un poco infantiles por el tema que se está tratando. Ok, bueno, el primer programa, el que nos vamos, en el que más que todo me quiero enfocar para hablar sobre las falsedades del señor Murillo, creo que fue el del 11 de octubre, si no estoy mal. Sí, hay dos, creo que este señor fue 2 veces, el 11 de octubre y el 29 de noviembre, aquí lo tengo apuntado, fue 2 veces. Pero más que todo, digamos, la mayoría burradas las dijo el 11 de octubre. Apenitas acababa de pasar los atentados terroristas de Hamas dentro de Israel. Bueno, el señor Murillo Zamora es relacionista internacional y director del Observatorio de Desarrollo de la UCR. La UCR debería ver honestamente quién pone ahí. El MAE sobre el tema de Palestina, como les digo, es un charlatán que se dedica simplemente a leer propaganda israelí. Ya, así de sencillo. Bueno, pero después, digamos, de una acusación, tan grande, vamos a ver por qué estoy diciendo que el MAE obviamente es un charlatán, ¿verdad? Primero, como les había dicho, acuérdense, Vilma Ibarra y Boris llevaron otros expertos. Eso no quiere decir que la opinión que tenga doña Vilma sobre el tema sea muy buena tampoco, porque es también una opinión muy vaga, honestamente, una opinión bastante mediocre cuando hablamos de un tema tan importante y que tiene ya, 75 años de existir el problema Israel-Palestino. Entonces ya manda huevo que hoy en día no podamos entender las cuestiones básicas de este conflicto. Y más si sabemos que cada cierto tiempo Israel se dedica a, como le llaman ellos, cortar el zacate, si es algo que ellos usan, cortar el zacate en Gaza. O sea que de vez en cuando hay que ir a matar un par de personas para que no se nos levante mucho el zacatillo por ahí, ¿verdad? Ellos lo dicen, búsquenlo. Es uno de sus estrategias de control sobre Gaza. Bueno, como les digo, esto es sobre la primera aparición de este MAE. La primera tontera que el MAE dice es que Gaza no es una prisión. Y ese es el argumento del MAE. Dice que Gaza no es una prisión porque solo 2 lados de Gaza tienen muro o frontera, literalmente muro y frontera con Israel, y que la otra parte, la parte abajito si ven en el mapa, es la frontera con Egipto. Entonces, no es una prisión porque hay una salida por Egipto. O sea, ¿qué lógica tiene eso? Puede ser una prisión, tiene diferentes guardas, mae. O sea, pero es una prisión, ¿ok? Y que dicen que Gaza es una prisión solamente para victimizar al pueblo palestino. Porque los maes no son víctimas. Eso es lo que el mae prácticamente quiere decir. Ahora vamos a leer el por qué son víctimas y por qué es una prisión. Pero de entrada, el mae hace argumentos ridículos. Obviamente cae en la línea del gobierno israelí, de la mayoría de sionistas que dentro y fuera de Israel defienden las atrocidades del Estado de Israel, que dice que tampoco que no es una prisión y que Gaza no está ocupado, porque desde el 2005 no hay una presencia militar israelí dentro de Gaza. Y que a pesar de eso, y que a pesar de que Gaza es Gaza, no le cortan ni el agua ni la luz y le siguen mandando comida. Uno, al parecer el señor Murillo no sabe, no entiende el concepto de una prisión. Aquí en las prisiones hay que darles comida, agua y servicios básicos, como la electricidad, a los reos. O sea, en toda prisión se les da eso. Bueno, a menos que estemos en una de estas prisiones clandestinas gringas en alguna parte de África o Asia donde los gringos desaparecen gente para cuestionarlos. El punto es que, ven, el argumento es ridículo, es una línea propagandística, porque cualquier persona que lo piense un poquito suave, no es una prisión porque les dan agua, luz y les dejan que les llegue comida.
A todos los prisioneros se les da eso. Eso no los convierte en algo más que no sean prisioneros. Pero ven, es un argumento creado para tirarlo rápidamente, para que usted no lo piense. No puede ser una prisión, porque a los maes Israel les pasa agua y les pasa luz y les deja pasar comida. Y ya, no lo piense más, porque si usted empieza a pensarlo un poquito más, pucha, en las prisiones se les da todo eso a los reos. O son toque, ¿por qué Israel les da agua entonces? ¿O por qué les da luz? ¿Y por qué permite que les llegue comida? Pues eso quiere decir que no. Y como vimos ahora, que en el momento en que les dio la gana, Israel simplemente, y lo está haciendo actualmente, está tratando literalmente de matar de hambre a los palestinos, ¿verdad? Pero es un argumento, como les digo, propagandístico. O el señor Murillo es bruto, o el señor Murillo ha vendido toda integridad como analista internacional a la propaganda sionista. No sé cuál de las dos. No sé. Creo yo que es mejor ser bruto. Porque uno como bruto por lo menos puede decir, vean, yo soy bruto, no sabía que estaba diciendo algo malo. Y uno tiene, digamos que sí, algo de excusa o tiene redención. Pucha, si estudio dejo de ser bruto y dejo de cometer errores. Pero si uno es un vendido a la propaganda, eso quiere decir que usted ya maduró, usted ya está grandecito, usted sabe lo que está haciendo. Por eso yo prefiero creer que el señor Murillo es bruto. Pero bueno, veamos. Metámonos a los datos. ¿Por qué es un charlatán el señor Murillo? ¿Por qué decir esto de que no es una prisión, que solo para victimizar a los palestinos es una tontera? Bueno, y obviamente se la pasa hablando de Hamás, que hay que decir, Hamás es malo, todo es culpa de Hamás. Bueno, Gaza, acuérdense, Palestina prácticamente, lo que queda de Palestina prácticamente es Gaza y Cisjordania, están separados. Uno está a un costado, el que está a la par de Egipto, Cisjordania la que está arriba, cerca al Líbano y a la par de Jordania, ¿verdad? Situaciones diferentes, mucho más brutal en Gaza, pero en Cisjordania es terrible por el robo, la ocupación, el control. O sea, ninguno de los dos lados se salva. Solo que no están bombardeando para matar a todo el mundo en Cisjordania. Esa es la única diferencia, digamos, que tienen la gente de Gaza que se encuentra, la gente de Gaza y la gente de Cisjordania. Bueno, Gaza es controlado por Hamás, y controlado me refiero a que ellos son el gobierno. Ahí. O sea, no solamente lanzan de estos cohetes a Israel, por los cuales, uno, debe ser horrible vivir con el miedo y la necesidad de escuchar una sirena de que están lanzando bombas y tiene que salir corriendo y meterse a un lugar, a uno de estos protectores de antimisiles, para que no lo mate a uno un misil lanzado desde lejos, como hace Hamás Israel. Pero la pregunta es horrible. Yo no estoy diciendo que eso sea, que esté bien o que sea normal, pero una pregunta básica que tienen que hacerse: ¿cuántos israelíes han muerto por cohetes que ha lanzado Hamás? Y yo no veo y no he visto ni una sola noticia en los últimos 3 meses de israelíes muertos por cohetes. Pueden haber, yo no estoy diciendo que no, porque después de todo es un cohete que están lanzando. Es una porquería de cohete, claramente. No tiene la misma capacidad que los que lanza Israel, por supuesto que no, pero igual. Es cualquier pedazo de metal que a ustedes les tiren desde no sé cuántos metros de altura, si le cae a usted encima, lo va a matar o lo va a joder feo. El punto es que yo no escucho de muertes israelíes por parte de Hamás, por causa de estos cohetes. Pero pasan llorando por los fucking cohetes todo el tiempo, ¿verdad? Como les digo, está bien. Tiene que ser algo muy estresante estar viviendo con el miedo de que le caiga a uno un hijo de puta cohete encima, o le caiga el carro, o le caiga la casa y no tengo que arreglar. Es entendible. Pero no es lo mismo. No es lo mismo un cohete que lanza Hamás a un misil de estas bombas de ¿cuántos son? 200, 300 kilos que está tirando. Es que los gringos le dicen, ¿cómo es? 2,000 libras. Son como 1,000 kilos, algo así, porque solo ellos tienen esta forma de medición diferente al mundo para ser diferente nada más. Bueno, en fin, lo que estaba diciendo, Hamás controla Gaza.
¿ok? Ellos no solamente son los que lanzan los cohetes, no. Ellos no solamente son la fuerza de resistencia a la ocupación, la explotación y la violación de su territorio israelí. Y pueden decir los intérpretes, no, los principales causantes de actos de terrorismo dentro de Israel, como fue en el 7 de octubre. No solo eso, es Hamás. Ellos son los que administran todo el territorio, son la policía allá adentro. Son los que administran las cosas para que las cosas funcionen. Ustedes saben, en cualquier parte tiene que haber alguien encargado de que las cosas se muevan. Y en Gaza es Hamás. ¿Ok? En Cisjordania no, ahí es la autoridad palestina, completamente desprestigiada, pero es la autoridad palestina. ¿Ok? Entonces un poquito, como les digo, un poquito de contexto. Gaza tiene como frontera, ya les había dicho, Egipto, Israel y el mar Mediterráneo, como en su mente hagan que estoy haciendo el mapa aquí. ¿Ok? Y está completamente bloqueado por Israel. ¿Ok? Desde 1967 hasta el 2005, Gaza estuvo ocupada por tropas israelíes. O sea, habían soldados israelíes metidos en Gaza, como están en Cisjordania. Y por colonos, como están en Cisjordania, que llegaron a robarse la tierra, a robarle las casas a la gente que vive ahí en Gaza. ¿Okay? En el 2005, el gobierno israelí sacó a los 8,000 colonos que habían ahí, a los 8,000, le dicen colonos, suena muy lindo, a los 8,000 ladrones que estaban metidos en Gaza, el gobierno israelí los sacó y retiró las tropas y terminó el control militar, por así decirlo, del área, directo sobre el territorio. Pero mantuvieron el control sobre las fronteras de Gaza. ¿Ya? Y a muchos de esos colonos ladrones los pasó de esas colonias en Gaza, los pasaron a Cisjordania. O sea, los pasaron de robar aquí a robar al otro lado. No arreglaron el problema, simplemente se jodieron más a los más que estaban ahí arriba de la parte de Jordania. En el 2006, a petición de la comunidad internacional, de que hubieran elecciones democráticas en Palestina, Hamás sí era una agrupación que había realizado, podemos llamar una agrupación terrorista que había participado en las intifadas anteriores, cometiendo actos terroristas, atacando a civiles israelíes. Bueno, en estas elecciones decide meterse a la contienda, se convierte en un partido político, tratan de moderar su hablada para no sonar tan feo, y se meten a participar dentro de las elecciones democráticas. ¿Qué hace Estados Unidos después de que se mete Hamás a las elecciones contra la autoridad palestina y gana? Gana Hamás las elecciones. ¿Qué hace Estados Unidos? Planea un golpe de Estado. Primero, carbonean a la autoridad palestina, al otro partido que perdió, ¿ya? Para que le den un golpe de Estado a Hamás, ¿ya? ¿Por qué no quieren a Hamás? Porque dicen que no aceptan la existencia de Israel y con ellos no se puede. Entonces, a la verga la democracia, aunque esos más hayan ganado. ¿Okay? Entonces, en vez de darle un chance a Hamás a ver si los maes se sientan a negociar, se moderan para ver si logran un tratado de paz, no, de una vez empieza el bloqueo y empieza la matanza en Gaza indiscriminadamente. ¿Okay? Ese es el contexto. Es decir, bueno, pero entonces Hamás nace como una agrupación terrorista, se convierte en una agrupación política, llega al poder y vuelve entonces a convertirse en una agrupación terrorista cuando no se le da chance de gobernar, de ser reconocido como un gobierno. Fíjense a ver cómo fue el inicio de Israel. Los israelíes, bueno, en esa época nada más judíos europeos llegaron a Palestina, se convirtieron algunos en milicias terroristas que empezaron a matar, a robar tierras para poder poco a poco empezar a crear un Estado israelí. Un montón de terroristas en este momento dentro del gobierno de Netanyahu ahí están sentados siendo terroristas, habiendo cometido actos terroristas en contra de los palestinos e israelíes y de haber participado en agrupaciones que el mismo Estado israelí considera terroristas. Así que decir, bueno, es que Hamás nació como un Estado, como una agrupación terrorista. Sí, Israel también. Israel también. Entonces ahí no hay que ponerse, por eso, señalar simplemente la actividad terrorista de Hamás sin comprender, sin tener el contexto de que Israel nació también de agrupaciones terroristas en el área es, por eso, o usted es bruto o usted ya lo compraron. Así de sencillo. Okay, bueno,
más o menos digamos que ese es el contexto de Gaza. Ahora, ¿por qué lo llaman una prisión? No lo digo yo. Pues aquí es donde vamos a entrar en la parte pesada pero importante, porque es la parte real de investigadores, de expertos que se dedican a esto. ¿Okay? Por ejemplo, ¿qué dice Human Rights Watch? Una organización de derechos humanos. Dice, las amplias restricciones impuestas por Israel sobre Gaza privan a sus más de 2 millones de residentes de oportunidades para mejorar sus vidas. El cierre ha devastado la economía, ha contribuido a la fragmentación del pueblo palestino y forma parte de crímenes contra la humanidad y el apartheid y la persecución de millones de palestinos por las autoridades israelíes. La política de cierre de Israel impide que la mayoría de los residentes de Gaza vayan a Cisjordania, o sea, que pasen de este territorio a este otro lado. Ahí en el medio, obviamente, está territorio israelí, entonces está jodido. Restringiendo su derecho al trabajo y la educación. Las políticas restrictivas de Egipto en el cruce de Rafah con Gaza, incluidas demoras innecesarias y maltrato a los viajeros, han exacerbado el daño que el cierre causa a los derechos humanos. Israel, con la ayuda de Egipto, han convertido a Gaza en una prisión al aire libre, dijo Omar Shakir, director de Israel y Palestina de Human Rights Watch. Desde el 2007, las autoridades israelíes, con escasas excepciones, han prohibido a los palestinos salir a través de Erez, el cruce de pasajeros de Gaza a Israel, a través del cual pueden llegar a Cisjordania y viajar al extranjero a través de Jordania. Israel también impide a las autoridades palestinas operar un aeropuerto o un puerto marítimo en Gaza. Las autoridades israelíes también restringen drásticamente la entrada y salida de mercancías. ¿Ok? Eso lo hizo Human Rights Watch. Eso no es algún chancletudo, esos son expertos, a esto se dedican, gente, ¿ok? A esto se dedican. Bueno, ¿por qué, digamos, los palestinos no jalan por Egipto, que está ahí nomás, para llegar a Cisjordania? Digamos, Gaza está acá abajo, entonces me voy por Egipto, doy la vuelta y llego a Cisjordania por aquí. ¿Por qué no hacen eso? Porque las autoridades israelíes restringen todos los viajes entre Gaza y Cisjordania, incluso cuando el viaje se realiza a través de rutas a través de Egipto y Jordania, en lugar de tocar territorio israelí. ¿Qué más dicen? Dice, como potencia ocupante que mantiene un control significativo sobre muchos aspectos de la vida en Gaza, Israel tiene obligaciones bajo el derecho internacional humanitario de garantizar el bienestar de la población ocupada. Los palestinos también tienen derecho, según el derecho internacional de derechos humanos, a la libertad de movimiento, en particular dentro del territorio ocupado. Un derecho que Israel puede restringir, según el derecho internacional, solo en respuesta a amenazas específicas a la seguridad. Tanto la ONU como el Comité Internacional de la Cruz Roja, ambos guardianes internacionales humanitarios, han llegado a la determinación que Israel está ocupando Gaza. ¿Ok? Entonces la ONU y la Cruz Roja dicen que Gaza está ocupado. Cuando le salen con esos estúpidos argumentos, como les estoy diciendo, Gaza no está ocupado porque no hay soldados adentro. Sí, muchacho, pero una ocupación no tiene que ser solamente presencial. Eso parecen estos de los jefes de antaño, que el trabajo usted tiene que ir todos los días, que el trabajo no existe. No existe. Si usted no está en el brete, usted está vagueando. Misma mentalidad. Una ocupación no tiene que usted tener el soldado enfrente de su casa. ¿Ok? Y esto lo dicen organizaciones internacionales que saben de esto. Eso es lo que a mí, pero eso fue lo que a mí me ardió al escuchar al señor Murillo hablar y decir tantas estupideces, honestamente. Como potencia ocupante, Israel sigue obligado a brindar a los residentes de Gaza los derechos y protecciones que les otorga la ley de ocupación. Las autoridades israelíes siguen controlando las aguas territoriales y el espacio aéreo de Gaza, así como el movimiento de personas y bienes, excepto en la frontera de Gaza con Egipto. Israel también controla el registro de la población palestina y la infraestructura de la que depende Gaza. Las autoridades israelíes también han restringido drásticamente durante más de 2 décadas el uso por parte de los palestinos del espacio aéreo, como estaba diciendo, y las aguas territoriales de Gaza.
Israel bloqueó la apertura del aeropuerto que las fuerzas israelíes, por cierto, bombardearon, hicieron inoperable desde el 2002 e impiden que las autoridades palestinas construyan un puerto marítimo, dejando a los palestinos dependientes de salir de Gaza por tierra o para viajar al extranjero o para viajar a Cisjordania. O sea, ese es otro de los argumentos idiotas que tiran por ahí y que he escuchado no solamente a gente que vende propaganda de Israel, sino claramente a gente que apoya a Israel y a políticos y diplomáticos israelíes, porque ahora han salido diciendo que nos fuimos de Gaza, tuvieron el chance estos maes de hacer de Gaza, que les encanta mencionar a Singapur, yo no sé por qué putas, bueno, tuvieron la oportunidad de convertir a Gaza en el Singapur del Medio Oriente porque nosotros ya les dejamos todo eso en paz y no hicieron nada, son una bola terrorista, lo único que hacen es fabricar armas. Y todo esto que les acabo de decir, no dejan que entre nada a Gaza, no los dejan construir o reparar un aeropuerto, no los dejan tener un puerto marítimo, o sea, no los dejan comerciar con nadie, gente, ¿ok? Y todo lo que entra lo revisa, lo tiene que aprobar Israel. Entonces cuando dice, los man no hicieron nada, no quisieron construir, no los dejaron, literalmente no los dejaron. Y con la plata que les entra, eso también vamos a hablar, con la plata que les entra de afuera, toda esa plata tiene que estar sumamente controlada para ver en qué se gasta. Entonces, ¿de dónde saca plata Hamás para armar? Sí, hay corrupción. Gente, hay corrupción como en todas partes del mundo. Mucha de la plata o la ayuda monetaria que llega de otros países árabes o de Naciones Unidas, la mayoría se gasta en no dejar morir de hambre a la gente en Gaza. Y que se deben robar de ahí un poquito los de Hamás, por supuesto, porque gente aquí dentro del gobierno de Rodrigo Chávez se debe estar robando platica, ¿ya? Algunos de manera legal, como estamos viendo a la ministra de Salud por ahí, no querer devolver el salario. Eso pasa en todas partes. Pero el decir que toda la ayuda humanitaria que le llega, que para apenas mantenerlos con vida, que le llega, toda esa se la roba Hamás y la usa nada más, es mentira. Porque si no, los palestinos ya estarían muertos. Bueno, en fin, ¿por qué no hay luz? ¿Por qué Israel le da luz a Gaza? Dice Human Rights Watch, Israel controla la vida en Gaza y no puede eludir su responsabilidad. Bombardear la central eléctrica, hace 14 años, en el 2006, e impedir su rehabilitación desde entonces ha limitado su capacidad de generar electricidad. ¿Ok? Además, Israel obstaculiza reparaciones y mejoras vitales del sistema eléctrico y obliga a las autoridades a comprar combustible únicamente a Israel. Perdón, esto no lo dijo Human Rights Watch, esto lo dijo B'Tselem, una agrupación de derechos humanos israelí, en el 2020. O sea, ¿por qué les tienen que dar luz? Porque les bombardearon su central eléctrica, porque no dejan que la arreglen, porque no dejan que hagan actualizaciones a los pocos sistemas eléctricos que tienen ahí y porque tras de eso tienen un monopolio de venderles el combustible para mantener las pocas plantas eléctricas que tienen en funcionamiento. O sea, es un negocio también para el Estado israelí tener estos maes en una prisión. Más sobre el agua. Ahora nos vamos a Amnistía Internacional, otra ONG dedicada a los derechos humanos. En noviembre de 1967, las autoridades israelíes emitieron la Orden Militar 158, que establecía que los palestinos no podían construir ninguna nueva instalación de agua sin obtener primero un permiso del ejército israelí. O sea, los maes no pueden tomar decisiones sin consultarlo con el ejército israelí. Eso es una ocupación. Desde entonces, la extracción de agua de cualquier nueva fuente o el desarrollo de cualquier nueva infraestructura hidráulica requería permisos de Israel, que son casi imposibles de obtener. Los palestinos que viven bajo la ocupación militar de Israel siguen sufriendo las consecuencias devastadoras de este orden hasta el día de hoy. No pueden perforar nuevos pozos de agua, instalar bombas, ni profundizar... No esas bombas, muchachos, tranquilos. Instalar bombas de agua, ni profundizar los pozos existentes. Además de que se le niega el acceso al río Jordán y a manantiales de agua dulce.
Israel incluso controla la recolección de agua de lluvia en la mayor parte de Cisjordania. Más, esto pasó en Bolivia. Acuérdense cómo se pusieron los bolivianos, ¿verdad? Tumbaron un gobierno por eso. Y el ejército israelí suele destruir los tanques de agua de lluvia propiedad de las comunidades palestinas. O sea, más. Como resultado, unas 180 comunidades palestinas en zonas rurales de Cisjordania ocupada no tienen acceso a agua. Según OCHA, que es la Oficina de la Coordinación de Autos Humanitarios de la ONU, incluso en las ciudades y pueblos conectados a la red de agua, los grifos, las llaves, suelen quedarse sin nada de agua. No hay distribución. ¿Okay? Esto es Amnistía Internacional y OCHA dicen esto. Esto no es Pepito, esto no es Hamas, esto no es el compita de Murillo, no. ¿Ok? Ahora, ya vemos la luz, porque no tienen luz, ya vemos lo del agua, ya vemos por qué no pueden tener ellos pruebas, porque no los dejan, así de simple, no los dejan. Ahora la comida que Israel tan abnegadamente le da a Gaza. Bueno, vean, esto es de Reuters en el 2021. Reportaron, Israel calculó el número de calorías que los palestinos necesitarían para evitar la desnutrición bajo su bloqueo en la Franja de Gaza. Explica un estudio que la Corte Suprema obligó al gobierno israelí a publicar. O sea, los mismos sistemas democráticos israelíes se vieron obligados a mostrar este reporte. Continúa la nota, dice, el estudio Consumo de alimentos en la Franja de Gaza, las líneas rojas, estimó la ingesta calórica diaria necesaria en el territorio en 2.279 por persona. El cálculo de calorías se basó en un modelo formulado por el Ministerio de Salud de Israel, que hasta el Ministerio de Salud israelí está mezclado en la ocupación, o sea, es todo el sistema, y coincidía en gran medida con el consumo promedio israelí. Según el Servicio Nacional de Salud de Gran Bretaña, el hombre promedio necesita 2.500 calorías para mantener su peso y una mujer unas 2.000 calorías. Bueno, Wikileaks ha publicado cables diplomáticos que muestran que Israel dijo a funcionarios estadounidenses en el 2008 que mantendría la economía de Gaza al borde del colapso, evitando al mismo tiempo una crisis humanitaria. O sea, estriparlos hasta donde ya no se pueda más. Luego reportó The Guardian en el 2006. La política de Israel fue resumida por Dov Weissglass, asesor de Ehud Olmert, o sea, con estos apellidos y estos nombres la voy a ver feo. Asesor de Ehud Olmert, primer ministro israelí en esa época, a principios del 2006. ¿Qué dijo Weissglass? La idea es poner en dieta a los palestinos, pero no hacerlos morir de hambre. Se supone que los dolores de hambre alentarán a los palestinos a obligar a Hamas a cambiar su actitud hacia Israel e expulsar a Hamas del gobierno. Eso es en el 2006. Y eso es claramente un castigo colectivo. Castigo por votar, por creer en la democracia, por elegir a alguien que Israel y Estados Unidos no querían en el poder, por tener autonomía. A todos los han mantenido desde el 2006. Bueno, ahora ya se descararon, ¿verdad? Pero desde el 2006 hasta ahora al borde de la desnutrición. O sea, gente, cuando se preguntan cómo es posible que un grupo de seres humanos entre a otro estado y masacre gente inocente, ustedes están leyendo todo lo que tiene que pasar esa gente. Ahora al final hacemos un pequeño ejercicio. Pero estas son las razones. No es que, es que nos odian porque somos judíos. No, estas son las razones. Estas son las razones del por qué esa gente está tan puteada. Y manda huevo que no entiendan eso ustedes. Bueno, ¿qué dice Human Rights Watch? Antes de las actuales hostilidades, de octubre 7, se estimaba que 1.2 millones de los 2.2 millones de habitantes de Gaza se enfrentaban a una grave inseguridad alimentaria y más del 80% dependía de ayuda humanitaria. ¿Qué significa? Primero, inseguridad alimentaria según la CDC gringa.
Ellos dicen que la inseguridad alimentaria y nutricional es un término que describe cuando alguien no tiene acceso o no puede comprar suficientes alimentos o suficientes alimentos nutritivos para su salud y bienestar. ¿Ok? Puta, ¿por qué no pescan si tienen un mar ahí? Ok, los maes tienen una playa gigante, ahí a la par, que todos estos colonos ladrones israelíes quieren ir a robarse. Porque ya lo han dicho en los medios, que quieren volver a robarse la tierra de los que están ahí, de la gente que masacraron, de los edificios que tumbaron, quieren ir ahí a poner más colonias israelíes. Pero bueno, la pesca. Porque simplemente no pescan y dejan de depender de la comida que viene de otro lado. Y por lo mismo, porque Israel les tiene límites de hasta dónde pueden salir a pescar. Y esa distancia la cambian cuando les da la gana. O cuando Hamás lanza cohetes. Aunque los pescadores no tengan nada que ver con Hamás. Bueno. Y por el... O sea, ¿cómo lo poner? Por el bloqueo existente que tienen, los maes, los pescadores que están ahí, aparte de que tienen un límite hasta dónde pueden salir a pescar, y si ustedes conocen algún pescador, ustedes saben, dependiendo de la distancia del mar hasta donde pueda ir, va a ser o la variedad de pescado, la cantidad de pescado, la calidad de pescado que va a poder usted conseguir, ¿verdad? O sea, si usted se queda ahí en la playa donde el agua le llega a las rodillas, usted no va a agarrar nada. ¿Okay? La distancia importa mucho, las profundidades importan mucho, el clima importa mucho, las corrientes importan mucho para poder conseguir buen pescado, diferentes tipos de pescado, cosas que se puedan por lo menos considerar una buena pesca. Pero aparte de eso, por el bloqueo que Israel tiene al resto del territorio, no puede reparar sus botes ni comprar varas para mejorarlos. El ejército israelí, es más, ha matado a varios pescadores que se han pasado de esa línea o de esa distancia que el gobierno israelí califica. Hasta aquí pueden llegar a pescar. No pueden ir más allá ni más para acá, porque controlan su mar. Es como que Nicaragua pusiera botes alrededor de Limón y dijera, hasta aquí nada más pueden salir los pescadores limonenses. Si se van más para allá, le metemos un plomazo porque ustedes están bloqueados porque los ticos son unos terroristas. A ver si se lo acercamos un poquito más, lo interiorizamos un poquito más, logramos comprender la desesperación y por qué esta gente vive tan puteada. Es más, vean, en el 2010, David Cameron, cuando era ministro del Reino Unido, dijo: la situación en Gaza tiene que cambiar. Los bienes humanitarios y las personas deben fluir en ambas direcciones. No se puede ni se debe permitir que Gaza siga siendo un campo de prisioneros. David Cameron lo dijo. Es más, después el acto oficial de la Cámara de Comunes en Inglaterra muestra que Cameron el 28 de junio dijo: todo el mundo sabe que no vamos a solucionar el problema del proceso de paz de Oriente Medio mientras exista efectivamente una gigantesca prisión abierta en Gaza. Esto no lo dijo ninguna organización de Naciones Unidas ni ninguna organización de derechos humanos. David Cameron, primer ministro británico, lo dijo. Lo que nos lleva a hablar de apartheid. Dice, ni siquiera sé en español exactamente cómo se pronuncia bien. Pero bueno, apartheid. ¿Qué carajos es apartheid? Técnicamente es una violación del derecho internacional, una grave violación de los derechos humanos internacionalmente protegidos y un crimen de lesa humanidad según el derecho penal internacional. El término apartheid se utilizó originalmente para referirse al sistema político en Sudáfrica que imponía explícitamente la segregación racial y la dominación y opresión de un grupo racial por otro. Desde entonces ha sido adoptado por la comunidad internacional para condenar y criminalizar tales sistemas y prácticas en cualquier lugar del mundo. Entonces, el crimen de lesa humanidad del apartheid, en virtud de la conversión sobre el apartheid según el Estatuto de Roma y el derecho internacional, se comete cuando cualquier acto inhumano, esencialmente una violación grave de los derechos humanos, se perpetra en el contexto de un régimen institucionalizado de opresión y dominación sistemática por parte de un grupo racial sobre otro, con la intención de mantener ese sistema.
Entonces, el apartheid puede entenderse mejor como un sistema de trato discriminatorio, cruel y prolongado por parte de un grupo racial a miembros de otro con la intención de controlar al segundo grupo racial. Por eso es que dicen que Israel es un estado apartheid. Ustedes escuchan todos los argumentos israelíes del porqué de esta nueva masacre en Gaza. Porque los palestinos son animales, lo dijo su ministro de Defensa, porque no hay gente inocente en Gaza, todos votaron por Hamas, todos apoyan a Hamas, eso lo hizo el presidente Herzog, creo, el presidente israelí lo dijo. ¿Cuántas veces Netanyahu no ha hablado sobre enemigos bíblicos a los cuales hay que exterminar completamente? O sea, y ahora que están ya en La Haya con el juicio en contra de Israel presentado por Sudáfrica, ahí también ya veremos a qué llega esto. El punto es el tener una campaña de masacre indiscriminada en Gaza demuestra el sistema de apartheid que existe en los territorios ocupados por Israel de Gaza y de Cisjordania. Es, digamos, el más brutal de todos, pero por años existen un montón de sistemas y ya los leímos, el no dejarlos tener agua, no dejarlos tener luz, no dejarlos pescar, no dejarlos comerciar con absolutamente nada. Y yo creo que este sería el punto que todo libertario en este país debería estar dándose golpes en el pecho y cabeceando las paredes de la chicha. ¿Cómo es que no los dejan comerciar, no los dejan integrarse al mercado internacional? No los dejan. No los dejan. O sea, Gaza es tan pobre, no porque son terroristas, no porque odian a los judíos, no por Hamas, no, porque no los dejan. Es así de simple. No tiene nada que ver con su ideología política, religiosa, nada. Es que no los dejan. Así de sencillo. Bueno, tengo uno más aquí, bueno, tengo varios más, pero tengo uno más aquí de B'Tselem del 2021. Como les digo, B'Tselem es una organización de derechos humanos israelí. O sea, nació en Israel, está en Israel y trabajan en Israel por los derechos humanos. ¿Ok? Por si acaso, es que todo el mundo es Hamas, todo el mundo es antisemita. No. O sea, y esa es otra también, porque hemos visto una ola de antisemitismo generalizada porque muchos de nosotros por este lado somos muy ignorantes y tendemos a ligar directamente a judíos israelíes. Obviamente existe un lazo entre ambos, pero una cosa es un ciudadano israelí, otra cosa es un sionista y otra cosa es un judío. Muchas veces esas tres pueden caer en una persona, pero pueden haber personas que sea uno, pero no las otras dos. O sea, hay árabes israelíes que no son sionistas. Hay árabes israelíes sionistas, como hay católicos israelíes sionistas. No es complicado. El punto es que los tres pueden caer en una persona o una persona simplemente puede ser uno de los tres. ¿Por qué lo digo? Porque muchos de los movimientos que yo he visto, por lo menos en Estados Unidos, en Europa, es de judíos oponiéndose a las masacres que está cometiendo Israel. O sea, esto no es que los judíos son malos y no. No, porque no son los judíos. ¿Ok? Es el Estado israelí. Es el Estado de apartheid sionista que ve a los palestinos como menos. ¿Okay? Hay que diferenciar, hay que entender eso. Los aliados más grandes que tienen en este momento los palestinos son judíos que se oponen a la guerra en Palestina. ¿Ok? No, eso no es guerra, eso es masacre. Bueno, ¿qué dijo B'Tselem en el 2021? Dice, el régimen israelí promulga en todo el territorio que controla, territorio soberano israelí, Jerusalén del Este, Cisjordania y la Franja de Gaza, un régimen de apartheid. Se encuentra en la base de una amplia gama de políticas israelíes, promover y perpetuar la supremacía de un grupo, los judíos, sobre otro, los palestinos. B'Tselem rechaza la percepción de Israel como una democracia, ¿ok?,
que simultáneamente sostiene una ocupación militar temporal. B'Tselem llegó a la conclusión de que se había cumplido el requisito para definir el régimen israelí como un régimen de apartheid después de considerar la acumulación de políticas y leyes que Israel ideó para afianzar su control sobre los palestinos. La herramienta clave que utiliza Israel para implementar el principio de supremacía judía es diseñar un espacio geográfico, demográfico y político. Los judíos viven sus vidas en un espacio único y contiguo, donde disfrutan los plenos derechos y autodeterminación. Por el contrario, los palestinos viven en un espacio fragmentado en varias unidades, cada una con un conjunto diferente de derechos otorgados o negados por Israel, pero siempre inferiores a los derechos acordados a los judíos. Human Rights Watch dice que alrededor de 6.8 millones de judíos israelíes y 6.8 millones de palestinos viven hoy entre el mar Mediterráneo y el río Jordán, una zona que abarca a Israel y el territorio palestino ocupado. Este último formado por Cisjordania, incluida Jerusalén Oriental y la Franja de Gaza. En la mayor parte de esta zona, Israel es la única potencia gobernante. En el resto ejerce una autoridad primaria junto con un gobierno palestino limitado. En todas estas áreas y en la mayoría de los aspectos de la vida, las autoridades israelíes privilegian metódicamente a los judíos israelíes y discriminan a los palestinos. Las leyes, políticas y declaraciones de destacados funcionarios israelíes dejan claro que el objetivo de mantener el control judío israelí sobre la demografía, el poder político y la tierra han guiado durante mucho tiempo la política gubernamental. Para lograr este objetivo, las autoridades han desposeído, confinado, separado por la fuerza y subyugado a los palestinos en virtud de su identidad en distintos grados de intensidad. En determinadas zonas, estas privaciones son tan grandes que equivalen a crímenes contra la humanidad de apartheid y persecución. O sea, gente, y aquí no estamos dando ejemplos, digamos, específicos, como que hay leyes que acaban de pasar, creo que fue el año pasado, en Israel, que un israelí al casarse con un palestino no puede el palestino entonces pedir pasaporte o nacionalizarse israelí para poder tener los mismos derechos, ni puede mudarse a vivir con su pareja dentro de Israel. Eso no existe. Eso no lo pueden hacer. ¿Ok? Esa es solo una. Ya hay un montón más de ejemplos. La cantidad de prisioneros que tiene Israel, todo ese montón de carajillos que por tirarle piedras o por robar o por insultar o por golpear a un soldado están en cárceles israelíes sin juicio. Y ni siquiera son porque los prisioneros palestinos, los civiles palestinos que toma de rehenes Israel, porque son rehenes, que toma de rehenes Israel, los meten a la cárcel, ellos no van a una corte civil como cualquier delincuente o ciudadano israelí. No. Van a una corte militar. Y es diferente. Y la corte militar, a diferencia de la corte civil, es que en la corte militar tiene un 99.5% de probabilidades de condenar a la persona que le ponen ahí enfrente. ¿Ok? La civil no es así. Eso es apartheid. ¿Ok? Por último, en apartheid, ¿qué dice Amnistía Internacional? Dice, la nueva investigación de Amnistía Internacional, esto fue en el 2021, muestra que Israel impone un sistema de opresión y dominación contra los palestinos en todas las zonas bajo su control, de Israel, los territorios palestinos ocupados, y contra los refugiados palestinos, para beneficiar a los judíos israelíes. Esto equivale a un apartheid prohibido por el derecho internacional. Las leyes políticas y prácticas cuyo objetivo es mantener un cruel sistema de control sobre los palestinos los han dejado fragmentados geográfica y políticamente, frecuentemente empobrecidos y en un estado constante de miedo e inseguridad. Naciones Unidas, un experto de la ONU pidió a la comunidad internacional que acepte y adopte las conclusiones
de su informe, haciéndose eco a las conclusiones recientes de organizaciones palestinas, israelíes e internacionales de derechos humanos de que Israel practique el apartheid en los territorios ocupados, territorios palestinos. ¿Qué dice el experto? El MAE dijo: existe hoy en el territorio palestino ocupado por Israel desde 1967 un sistema dual legal y político profundamente discriminatorio que privilegia a los 700.000 colonos judíos israelíes que viven en los 300 asentamientos ilegales israelíes en Jerusalén Este y Cisjordania, dijo Malcolm Link, representante de la ONU. Este fue el relator especial para la situación de los derechos humanos en el territorio palestino. ¿Qué más dijo? Viven en el mismo espacio geográfico, pero separados por muros, puestos de control, carreteras y una presencia militar atrincherada. Más de 3 millones de palestinos que carecen de derechos viven bajo un régimen opresivo de discriminación institucional y sin un camino hacia una auténtica democracia palestina. O sea, gente, traguito primero. Esta vara no es que simplemente los palestinos odian a los judíos y por eso están en guerra. No, es por todo lo que les acabo de leer y les acabo de contar. No es que porque hace 3.000 años o 2.000 años en la Biblia se dijo que tal mae tuvo 2 hijos y uno dio al otro. No, no es por eso. Es por todo esto que le hace el Estado israelí a los palestinos. Por eso es que está el odio. Porque les robaron su tierra, porque les matan a su gente, porque no los dejan vivir en paz. Es así de sencillo. Hay mucho más. Y aquí tenía, por ejemplo, todos los casos de... Porque este señor Murillo saca de que hay un montón de palestinos que van a trabajar a Israel. Si ustedes se ponen a investigar la cantidad de historias de palestinos y cómo tienen que pasar por centros de estos de chequeos policial para llegar de un barrio a otro para poder entrar a Israel y que les den una de estas tarjetitas de pase que les dura como 6 meses. Aunque las distancias sean 10 kilómetros, los más tienen que salir 5 horas antes de la casa y no por las presas como acá en Costa Rica, sino por los bloqueos militares. Porque a los militares en cualquier bloqueo de eso le puede caer mal ese mae, entonces no lo dejo pasar, lo pateo, lo meto a la cárcel. Porque ¿qué me van a hacer? Nada le van a hacer. Nada le van a hacer a un soldado israelí por maltratar a un palestino. Nada le van a hacer. ¿Ok? Y sí, mucho palestino va a trabajar a Israel. ¿Por qué? Porque ahí le pagan un poquito mejor que en Gaza y que en Cisjordania. ¿Y por qué, gente? ¿Por qué creen ustedes que, por ejemplo, en Gaza les pagan tan mal? Porque son pésimos administradores, porque todos son terrorismo, o porque los tienen bloqueados y no los dejan hacer nada. ¿Por qué creen ustedes que la economía israelí está mejor que la de Gaza, por ejemplo? ¿Por qué? ¿Podrá ser por el bloqueo militar que no los deja salir adelante? Puede ser una opción. No, seguro es porque simplemente los más son árabes y están locos y quieren volar varas. Gente como Murillo piensa así. O sea, no tiene una comprensión más allá de lo que le ponen en un papel al más enfrente. O sea, dejemos a Murillo tranquilo. Dejémoslo tranquilito por ahí. Pero digo, iba a seguir con muchísimos más ejemplos de las cosas que institucionalmente Israel hace en contra de los palestinos. Para darles un contexto para que hagamos el siguiente ejercicio. Por lo menos yo lo he hecho y supongo que todo el mundo lo ha hecho. Porque esto está conectado con lo que está pasando ahorita, con las masacres, con la masacre que se dio el 7 de octubre dentro de Israel y con el genocidio en respuesta a estos eventos por parte de Israel. Si a uno lo tienen metido dentro de una prisión gigantesca durante años de años de años, y uno ve cómo no lo dejan a uno poner un negocio porque todo está bloqueado, no puedo exportar a ninguna parte porque
todo está bloqueado. No puedo traer materia prima de otra parte porque todo está bloqueado. Y me doy cuenta que no puedo poner ese negocio, que no puedo salir adelante, porque un estado que se llama Israel no me deja a mí comprar cosas afuera. Entonces yo digo, puta, bueno, está bien, no me deja comprar. Yo salgo y los compro. No, usted no puede salir porque yo no quiero que usted salga. Porque para mí tal vez usted sea un terrorista. Puta, bueno, me quedo. Sigo trabajando. Lo poco que me queda. Logro conseguir una visa temporal y me voy entonces de vez en cuando, todos los días paso a territorio israelí a trabajar. Me pagan un poquito más que en Gaza porque en Gaza no hay brete, porque no me dejan comerciar y no dejan crear ningún tipo de negocios dentro del área. Me toca ir a Israel, me pagan un poquito más. Pero un soldado en uno de esos chequeos me agarra, me mandan a prisión porque me parezco un terrorista porque hizo. O sea, soy árabe, entonces soy café, me veo como todos los demás. Tengo la misma barba de todos y todos nos llamamos Ahmed. Me tiran dentro de una prisión. Pasan 6 meses, pasa un año, no me han juzgado, ni siquiera hay cargos en contra mía. De repente me tiran en una corte militar, el MAE dice, si usted es culpable, son 5 años de cárcel. ¿Por qué? ¿Dónde están las pruebas? Pero si yo no hice nada, yo nada más iba a trabajar. No importa, MAE. A la cárcel, 5 años. Salgo a la cárcel, vuelvo, en la misma vara en Gaza. Es un despiche, sigue bloqueado, no puedo hacer nada. En una de esas jamás por allá les vuela estos roquecitos que no matan a nadie. O como les digo, puede ser que sí mate a alguien, o sea, manda huevo. Tiran de estos cohetillos, caen en Israel. Israel llega y bombardea todo mi vecindario y mata a toda mi familia. ¿Qué hago yo? ¿Qué hago yo si desde que soy niño vivo en una zona pobre, donde la gente se está al borde del hambre porque otro estado no nos deja plantar o traer comida de afuera, ni comerciar para poder comer mejor? No nos deja. No nos dejan estudiar afuera, no nos dejan mejorar, tenemos que estudiar allá adentro, no podemos salir de ahí, de las escuelas que nos quedan, porque cada vez que les da la gana, bombardean nuestras escuelas, colegios y universidades, porque en todas partes hay terroristas, o sea, para nosotros todos son iguales. Pero yo he logrado salir adelante, digamos, he logrado todo eso, he vivido en esa prisión, nací en esa prisión, crecí en esa prisión, encontré una manera de ser feliz. Fui víctima del sistema de apartheid, de que me meten a la cárcel porque les da la puta gana. No hay un sistema democrático real que me pueda defender a mí en una corte militar israelí y me tiran a prisión. Y tras de eso, después de todo esto, por lo que me ha hecho pasar un Estado que le ha robado la casa a un montón de familiares y amigos que yo conozco, después de todo esto, matan a mi familia en un bombardeo. ¿Cómo me voy a sentir yo hacia esa gente? ¿Qué voy a hacer yo? ¿Qué haría usted? Ni siquiera tiene usted que tener una vida tan miserable durante tanto tiempo para llegar a una conclusión como cometer actos terroristas. No. Un solo evento en esa cadena, toda su vida va bien, y luego un gobierno decide que su familia vale la pena matarla porque tal vez debajo suyo hay terroristas. ¿Qué va a querer hacer usted con su vida después de eso? Hay dos opciones. No les quedan muchas, porque no hay libertad. O sigue viviendo sufriendo lo mismo, de la misma manera, esperando que en algún momento ese ejército de ocupación, esos ladrones que le robaron la tierra a usted, a su familia, a sus vecinos, decidan que ya es hora de matarlo a usted o de matar a más de su familia. Puede continuar la vida así, con la esperanza de que algún día llegue la paz. Y mucha gente toma ese camino, porque son muy valientes. Pero hay otros que se quiebran. Hay otros que enloquecen. Hay otros que hacen, no madre, yo vi a mi hijo morir por una bomba israelí. Yo no tengo por qué vivir. Yo no tengo nada por qué vivir más después de eso. ¿Qué voy a hacer? Voy a dedicar mi vida
a vengarme. Voy a dedicar mi vida a buscar la venganza por los que me quitaron a mí, por cómo destruyeron mi vida. Y es una reacción humana muy comprensible. No se habla, no se presenta en las televisoras, estos analistas que llegan con corbatita, todos pendejos a hablar, nunca hablan desde este ángulo. Pero usted es un ser humano, usted y yo entendemos eso, tenemos familia, los que tenemos hijos entendemos eso. Alguien nos llega a matar a nuestro hijo y tenemos dos opciones. Seguir viviendo, tratar de superar las cosas o buscar venganza. Si es un accidente es diferente. O buscar venganza. O meterse a un grupo terrorista y decir, vea, mae, a mí me quitaron todo. Yo no tengo nada. No tengo ninguna libertad, ninguna oportunidad de crecimiento. Y esos hijueputas mataron a toda mi familia. ¿Qué voy a hacer yo? Y voy a dedicarme a pelear contra esos maes. No me queda de otra. Por eso, pónganse en los zapatos de esta gente. Y no lo estoy diciendo para que los culpables del 7 de octubre salgan. No. Cometieron actos terroristas, jamás. Entraron y mataron civiles inocentes. El ejército también. Es mentira que la operación de Hamas al entrar a Israel el 7 de octubre fue una operación a lo colegio gringo, entrar a matar civiles nada más. Mentira. Mataron un montón de civiles. Jamás sí, de eso no hay duda. No hay duda. Que puede haber habido un montón de violaciones y abuso sexual, también puede ser cierto. Ahora, los reportes que está sacando Israel de una campaña masiva, repetitiva de violaciones a víctimas israelíes, cuesta mucho creerlo porque hay un montón de aspectos dentro de todos esos reportes que todavía no encajan para nada bien. Eso no quiere decir que no hubo violaciones, asesinatos, por supuesto que hubo. Pero una cosa es, por ejemplo, decir, murieron muchos inocentes. Es cierto, no hay duda alguna que milicianos de Hamas mataron gente inocente el 7 de octubre. Pero que decapitaron bebés, eso es mentira. Eso ya salió que es mentira. Eso no pasó. Eso es propaganda. Así de sencillo. Es pura propaganda israelí que gente como Murillo se lo come. No, ni siquiera, no, con cucharita no. Es más con cuchara sopera. Porque no le queda de otro, porque le da pereza leer un poquito de medios internacionales y de organizaciones internacionales que saben del tema. Más es que a mí lo que me da chicha no es que, perdón, pero lo que me da chicha no es que usted no sepa de un tema. Eso no es un problema. Yo soy ignorante en un montón de temas. Ustedes son ignorantes en otros temas. Pero sobre ciertas cosas sabemos porque nos hemos informado, porque hemos leído. Pero si usted pretende decir que usted es un analista internacional y no tiene la menor puta idea de lo que está hablando y lo único que repite es literalmente propaganda israelí, usted es un payaso charlatán como lo es Murillo o está comprado. Así de sencillo. Eso es lo que me indigna. Lo que me indigna es que pretenda ser un profesional cuando es un pobre charlatán pendejo que no sabe el tema. Eso es lo que da más cólera. Que se deja. Okay. El punto, digamos, de todo este ejercicio no es justificar actos de violencia en contra de civiles. Es entenderlos para hacer algo para que no se repitan. Si nos dedicamos simplemente a la venganza, las cosas nunca van a dejar de repetirse. El 7 de octubre va a volver a pasar otra vez. Le va a volver a pasar a Israel otra vez. ¿Por qué? Si no dejan libres a los palestinos, va a volver a pasar. Porque gente desesperada, gente sin esperanza, va a realizar actos salvajes. Va a pasar, siempre ha pasado y siempre va a pasar. El problema es que los que están en control, en el poder, no quieren soltarlo. Y al gobierno israelí, como ya lo han demostrado, les vale un
carajo los rehenes que tomó Hamas, porque ahí sigue bombardeando todo Gaza sin importar a cuántos más. Hasta mataron a 3 más que se escaparon a Hamas, los soldados israelíes los mataron. Ahí, pidiendo ayuda, sin camisa, con una bandera blanca, igual los balearon en la calle. ¿Por qué? Porque eso es lo que están haciendo en Gaza. Están masacrando gente. Bueno, antes de que se me suba muchísimo más la chicha, siéntense a reflexionar. Por eso lo que les estoy diciendo. Si queremos que Hamas deje de cometer actos terroristas, tenemos... Israel, no tenemos, yo no tengo nada que ver. Israel tiene que darle su libertad a Palestina, tiene que dejarlos tener un estado, tiene que dejar de explotarlos, oprimirlos y humillarlos, tiene que dejar de hacerlo. Si no, sus civiles van a seguir sufriendo. Van a seguir sufriendo. Bueno, gente. Espero que se hayan entretenido. Este fue mi primer experimento con una webcam que me encontré por ahí. Mentira, no me la compré. Sí, hice toda la investigación para comprarla y dentro de las más baratas, esa decía que era la mejor. Al parecer me hace falta una luz, maquillaje y otra cara, pero eso para más adelante. Vamos a ver si volvemos con los programas una vez por semana. A ver cómo me sale, a ver si me meto a editar video, que eso me tiene... Voy a ver si lo logro desarrollar. El punto no es tanto, o sea, editar es chiva. El punto es la velocidad de que una vez que usted ya cortó, pegó, puso las cosas, luego sentarse a esperar que la compu lo procese. Bueno, uno que es ignorante sobre ese tema considera esa parte sumamente tediosa y aburrida. La parte ya final del procesamiento para el último, para que salga el archivo. Bueno, la página tal vez la vean con problemas porque estoy peleando con el certificado SSL, que es una tontera, pero reactivarlo o ponerlo, o sea, ya lo tenía, ya está pagado como por 2 años más, pero hay que como reactivarlo una vez al año y como no soy ignorante en esos temas y es ridículamente complejo también. En fin, si ven que les sale ahí un anuncio que esta página está no sé qué, puede ser insegura, no es que tenga virus ni tenga nada, es que el certificado no lo he podido volver a instalar y entonces está tirando un mensaje ahí, pero igual pueden escuchar el podcast por Spotify, lo voy a subir también a YouTube, entonces creo que también estamos en Google Podcast, entonces de que lo pueden oír y el video, si me atrevo a subirlo después de verlo y verme en cámara, lo pueden ver en YouTube, nada más que si se meten en la página tal vez vean eso no quiere decir que la página esté caída ni nada, es simplemente por una pendejada. Bueno, gente, ha sido un placer volver a tirar material. Espero que se repita más. Y ya saben, cualquier recomendación, consejo o crítica, si me equivoqué en algo, si tengo un par de fuentes que no les parecieron, para eso están las redes sociales o el correo, leviatanpodcast@gmail.com. Ahí me escriben, hacen mal, la cagaste, tal número está mal, tal cifra está mal, tales datos están pésimos. No hay problema. Y por cierto, bueno, en la página, si la página ya está bien y la pueden ver normalmente, ahí les voy a dar links a todas mis fuentes del por qué llegué a todas estas conclusiones, reportes de Naciones Unidas, y de dónde estoy sacando los datos. Para que vean que yo no soy Murillo, yo no me saco datos del culo y aún así la UCR no me da brete. Bueno, gente, ha sido un placer, pura vida. Se cuidan. Chao.